¿Dónde estoy? Soy el programa de control, maestro. Estoy convencido que este lugar no existe y solo es mi imaginación. Cuando el Super Nintendo salió en 1990, Nintendo necesitaba de un juego que usara las nuevas capacidades gráficas de la consola y asombrara a los potenciales compradores. Ese juego fue F-Zero, y verdaderamente fue un juego impresionante. Pero los tiempos cambian y los gustos de los videojugadores también. La serie fue poco a poco olvidada por Nintendo y por sus mismos fans. Hoy jugaré F-Zero GX para el GameCube, la cuarta entrega de la serie. ¿Podré finalizar el juego o terminaré embarrado en el piso? ¡Toma, chango, tu banana! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué pasó? Hola, Juan. ¡Ah! ¡Pero si soy yo! ¿Pero cómo es posible? ¿Dónde estoy? Te encuentras en el vacío al final de los tiempos. ¡Ah! ¡Soy otro yo! No inventes, Juan. ¿Qué no terminaste de ver la serie de Loki de Marvel en Disney Plus? ¿Cómo que terminé? Si apenas fue ayer cuando salió el capítulo 3. Juan, eso sucedió hace un año. ¿Hace un año? No entiendo. Fuiste cortado por la Autoridad de Variación del Tiempo. Tu crimen fue haber finalizado el juego de Super Mario Land 2. Tus bolas dejaron de ser azules. Porque finalmente pudiste llegar al final. Y por lo tanto, dejaste de ser el jugador con las bolas azules. Fuiste eliminado de tu línea temporal y dejaste de existir. Como todos nosotros. Y te enviaron a este lugar como castigo. Tus suscriptores se olvidaron de ti y tu canal fue eliminado de YouTube. ¿Qué? ¿Lo borraron? ¿Todo? ¿Y los suscriptores del señor P? ¿Y todos los comentarios? ¿Y mis amigos? Lo perdiste todo, Juan. Ven, conozco a alguien que te lo podrá explicar mejor. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Señora Alicia? Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Te he extrañado mucho. Hola, señora Alicia. Me da mucho gusto verla de nuevo. ¿Pero por qué se encuentra aquí? Ella también fue cortada de su línea de tiempo. Su crimen fue portarse bien contigo. Juan, no estés triste. ¿No quieres jugar un juego como en los viejos tiempos? Así como nosotros, existen muchas series de videojuegos que han sido olvidadas por sus creadores. Una de ellas es la serie de F-Zero de Nintendo. ¿Sabías que hace 18 años que Nintendo no lanza ningún nuevo juego de la serie? El último fue F-Zero Climax para el Game Boy Advance y exclusivo para el mercado japonés. ¿F-Zero? ¿Qué es eso? ¿No conoce la serie? Me suena como una marca de helado de fresa. No. F-Zero es una serie de videojuegos de carreras futurísticas. El primer juego de la serie fue un título de lanzamiento del Super Nintendo en 1990.
fue reconocido por la crítica como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos por su increíble velocidad de juego y sus gráficas deslumbrantes en modo 7. Uy, pues es tan bueno que ni lo conocía. La verdad, la serie nunca fue de mi agrado. Requieres de mucha concentración y reflejos rápidos para poder jugarlo. No obstante, la serie ha tenido mucho reconocimiento por los fans en todo el mundo. El siguiente juego de la serie, F-Zero X, fue lanzado en 1998 para el Nintendo 64. Fue el primero en tener gráficos en 3D, siguiendo con la temática de carreras a grandes velocidades, pero ahora contra 30 competidores en pantalla al mismo tiempo, teniendo una velocidad de actualización de pantalla de 60 cuadros por segundo. La fluidez en su animación era increíble, aunque el detalle gráfico no era espectacular. ¿30 competidores? Si yo no puedo ganarle a Chayito con mi poderosísimo triciclo. ¿Y se vendió bien ese juego? Según lo que encontré en internet, vendió 1.10 millones de copias. Mucho menos que las 2.85 millones de copias que logró F-Zero, pero suficientes como para meritar una secuela. En 1999, Captain Falcon, el protagonista de la serie, apareció en Super Smash Bros., así como en todas sus secuelas. ¡Ah! ¡Ese juego sí lo conozco! Super Smash Bros. Es una serie muy exitosa de juegos de peleas que incluyen personajes de muchas franquicias de Nintendo, así como franquicias de terceros. Originalmente, los personajes solo consistían de las series más importantes de Nintendo: Mario, Zelda, Star Fox, Donkey Kong, Metroid, Kirby, Pokémon, Mother y F-Zero. El juego es muy divertido si tienes amigos con quien jugarlo, pero como mis amigos son unos malagradecidos, ya no juego con ellos. El siguiente juego de la serie es el que jugarás hoy, F-Zero GX de 2003 para el GameCube. El juego logró vender aproximadamente 700.000 copias, siguiendo con la tendencia negativa en ventas de la serie. Fue desarrollado por Amusement Vision, una empresa perteneciente a Sega. Aún me desconcierta pensar que Sega publicó varios juegos para consolas de Nintendo cuando en los 90 eran rivales de muerte. ¡Ah, sí! Yo recuerdo que Sega tenía la consola Genesis o Mega Drive para mis amigos cruzando el gran charco. Me gustaría platicar de esa rivalidad entre Nintendo y Sega en alguna otra ocasión. Por supuesto. ¿Y de qué se trata el juego? Trata de lo que más te gusta hacer. ¡Correr como loco y matar todo lo que veas en pantalla! No del todo. Puedes correr como el loco, pero aquí el objetivo es llegar a la meta sin que tu nave explote. A ver, vamos a empezar. ¡Órale! ¡Van rapidísimo! ¡Y las naves corren de cabeza! ¡Juego loco! Voy a iniciar con la primera carrera. Y por supuesto escogí al Capitán Falcon. ¡Ah, claro! Ahí voy. En la torre. ¡Esto va rapidísimo! Con poquito que toques la palanca, tu nave se mueve de un lado al extremo opuesto. ¡Y tiene saltos! ¿Para qué servirá eso rosa que acabo de pasar? ¿Y también puedes usar un ataque? ¡Ajá! Pero es una basura. Me la pasé golpeándome yo mismo con las paredes de la pista. ¿Usted? ¡Uhú! Ahora voy mucho más rápido para que sea más fácil estamparme en las paredes. Eso era justo lo que yo esperaba. Ah, para eso sirve la parte rosa de la vista. Cada vez que usas el boost, se reduce tu energía.
y la parte rosa te ayuda a recuperarla. No, pues lo hacen súper difícil el juego. Si no te fijas, al estar usando el boost, puedes bajar mucho de energía. Y es posible que cualquier contrincante te haga explotar si te golpean cuando tu energía es mínima. Y sin el boost, es imposible competir contra tus contrincantes. Ahora entiendo por qué ya no han sacado más juegos de la serie. Lo bueno es que terminé en segundo lugar. Ya, deja de quejarte y empieza la segunda carrera. Ahí voy. ¿Rival? Le voy a dar un golpecito. ¡Hola! Ese movimiento verdaderamente es una basura. No sirve de nada. ¿O lo estaré aplicando mal? A ver, ahí viene mi primera víctima. Nope, es una basura. Pues ya logré pegarle a alguien, creo. Pero no le pasó nada. Y estoy a punto de perder por estar haciendo tonterías y usar boost a lo loco sin fijarme. ¿Me salvé? Ahora sí, más boost. ¿Eh? ¿De décimo lugar llegué en primero? ¡Qué fácil está el juego! ¿Y qué ha sucedido con la serie? En el 2003 se lanzó F-Zero GP Legend para el Game Boy Advance. La serie apenas vendió casi 160,000 copias mundiales, lo cual demostró a Nintendo que la serie ya no tenía importancia. También hubo una adaptación de anime con 51 episodios en el mismo año. F-Zero Climax. F-Zero Climax fue lanzado exclusivamente para Japón en 2004 para la misma consola. Solamente logró vender 5,000 copias. Los dos juegos son muy parecidos al primer juego de la serie, pero con gráficas mejoradas. ¡Újule! Ya ni se hubieran molestado en desarrollar el juego. Se me estaba olvidando F-Zero Maximum Velocity del 2001 para el Game Boy Advance. Otro juego extremadamente similar al original del Super Nintendo, saliendo a la venta 3 años después que F-Zero X. Aunque el juego no tenía originalidad y sus gráficas eran bastante anticuadas, logró vender más de 1,000,000 de copias. Por estar platicando no estoy poniendo atención al juego y estoy a punto de perder. Afortunadamente no me he caído en ese mega salto a mitad de la pista. Pero ahorita hago un super boost y de décimo lugar voy a pasar a primero. ¡Ah! Me embarré en la pared. Quiero otra pista. ¡Ahora! Me han estado golpeándome a cada rato y me la he pasado embarrándome en las paredes durante toda la carrera. Pero ahorita aplico de nuevo mi boost y voy. Otra vez me embarré en la pared y explotó mi navecita. A ver, otra vez. Esto no se puede quedar así. Esta pista está loquísima. Tiene vueltas de 360 grados y divisiones a mitad de pista que te llevan por diferentes caminos. Otra vez voy en último lugar. ¡Ah, ya me harté! Por lo menos voy a darle al golpecito a ese que dice que es mi rival. Nada más necesito alcanzarlo, ¿verdad? Me voy a agarrar a mi primera víctima. ¡Ah! ¡Ya me salí de la pista! Ya no quiero jugar.
Juan, te tengo una sorpresita. ¿F-Zero AX? ¿Qué es eso? F-Zero AX fue una versión de arcades del mismo juego del GameCube. La diferencia es que tiene pistas distintas al original. Y como es de Arcadia, seguramente estará mucho más difícil. Oiga, señora Alicia, ¿la gente habrá dejado de jugar la serie debido a su dificultad hardcore? Creo que tiene razón. Considero muy difícil que Nintendo vuelva a retomar una serie con mecánicas de juego tan difíciles como las que tiene F-Zero, donde los reflejos instantáneos significa ganar o perder. Mientras que los juegos con mecánicas más sencillas y accesibles, como Animal Crossing y Mario Kart, son los más populares y de mayor ventas. Finalmente, Nintendo no tiene idea de qué hacer con la serie. Es cierto, podría continuar con la mecánica de carreras extremadamente rápidas, pero arriesgarse a que las ventas sean mínimas. O modificar la mecánica para hacer las carreras más accesibles, pero arriesgarse en alienar los fans dejando de gustarles la serie. ¿Entiendes por qué Nintendo dejó de producir estos juegos? No me extraña. Mugre juego, está bien difícil. Además de la dificultad normal del juego, agregan un cronómetro. Y por eso no llegué ni a terminar la carrera. Pero la serie no ha sido olvidada del todo. Puedes jugar el tema New City en Wii Music de 2008 para el Wii. Un minijuego de Nintendo Land del 2012 para el Wii U fue basado en la serie. Y también otro minijuego en WarioWare Incorporated Mega Micro Games de 2003 para el Game Boy Advance. En Mario Kart 8 del 2014, la pista Mud City, así como el Kart Blue Falcon, también son basados en la serie. Juan, ¿te gustó el juego? Está divertido, pero extremadamente difícil. Tienes que saberte perfectamente bien las pistas para poder sobrevivir y llegar en primer lugar. Tu nave va rapidísimo, por lo que no tienes tiempo en reaccionar si no conoces la pista. Me la pasé golpeándome en las paredes todo el tiempo y nunca le atiné al usar el ataque de mi nave contra otros corredores. Ese movimiento es una basura. Las gráficas y la música son impresionantes, pero el exagerado nivel de dificultad no me dejaron disfrutar el juego en plenitud. Yo creo que le voy a dar 3 corazones a la diversión y 5 tomas a la dificultad. Toma, 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 toma y... ¡toma! Estoy muy feliz de compartir este tiempo con ustedes, pero me gustaría regresar a mi casa. Juan, durante todo el año he estado trabajando en restaurar tu canal en YouTube. Aunque nunca lograré recuperar la misma cantidad de suscriptores que tenías. Además, he recibido comentarios que tu voz es insoportable. No pronuncias bien las palabras. Y tu contenido es aburrido. Por lo que creo que siempre serás intrascendente. Bola de gachos. Y no sé si pueda recuperar al programa de Control Maestro y a tus amigos. Juan, creo que yo puedo ayudarte. Durante mi episodio 38, tuve acceso total al código interno de la red de juegos. Y me encontré esto. ¡Órale! Es una máquina del tiempo. Con ella podría enviarte al pasado, antes que tu canal fuera eliminado de YouTube. Hipotéticamente, podrías detener a tu yo del pasado y evitar así que finalices en Super Mario Land 2, aunque nada es seguro. ¿Y qué pasaría con ustedes? Dejaríamos de existir para siempre. La verdad no me gusta estar siempre solo en casa.
Y al parecer aquí no tengo que preocuparme por pandemias o por cacas como presidentes, ni tampoco por guerras nucleares. ¿No tendrán un lugarcito en donde yo pueda quedarme? No importa si tengo que dormir en el piso. Juan. Bienvenido seas a tu casa. Ha llegado el momento de la trivia. ¿Cuál era el juego que originalmente venía incluido con la consola Super Nintendo Entertainment System de Nintendo? ¿F-Zero de Nintendo? ¿Pilot Wings de Nintendo? ¿O Super Mario World de Nintendo? Y la respuesta correcta es Super Mario World de Nintendo. Muchas gracias por vernos. Por favor, déjame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario si tú jugaste F-Zero cuando salió por primera vez en el Super Nintendo. Y si lo hiciste, ya estás bastante viejito, ¿eh? En lo personal, yo inicié con F-Zero GX y solo porque un amigo lo tenía. De lo contrario, nunca lo hubiera jugado.